la otra vez, ¿verdad? Cómo se moviliza la sangre dentro de las cámaras cardíacas, ¿verdad? Entendiendo que la sangre ingresa por las venas cava al atrio derecho, ¿ok? Luego la sangre tiene que atravesar por diferencia de presión la válvula tricúspide hacia el ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo se llena, nuevamente por diferencia de presión se va a abrir, ¿verdad?, la válvula pulmonar, llevando esta sangre desoxigenada hacia la circulación menor, donde se va a producir la hematosis o el intercambio de gases, y luego la sangre va a volver, ¿verdad?, por la circulación pulmonar, ¿verdad?, a través de las venas pulmonares, en este caso la arteria pulmonar, las venas pulmonares, que son las que traen la sangre oxigenada, ¿verdad?, hacia el atrio izquierdo. La sangre, una vez que ingresa al atrio izquierdo, atraviesa la válvula mitral y llega, ¿verdad?, al ventrículo izquierdo, y este se empieza a llenar y por diferencia de presión se abre la válvula aórtica, llevando la sangre hacia dónde, hacia la circulación mayor, ¿okay? Entonces, venas cavas, arteria pulmonar, luego regresa por venas pulmonares y sale por arteria aórtica, ¿okay? Ahora eso lo vamos a ver en detalle, qué sucede paso a paso, ¿ya? Para que lo entendamos. Este esquema, ¿ya? Bueno, este es un artículo, un pantallazo de un artículo que se publicó en 1969, ¿ya? Nosotros hemos aprendido que el corazón se contrae de la siguiente manera. Quiero que observen. Así, así, ¿verdad? Se contrae como de afuera hacia adentro, ¿verdad? Ese es como lo que siempre nos han enseñado, que el corazón hace esto, ¿ya? Adentro, afuera, ya hacia el interior y hacia el exterior. Pero ya desde el año 69 se había propuesto que el corazón en realidad no se contraía de esa manera, sino que el corazón era una estructura helicoidal. Es decir, la contracción del corazón, si bien es cierto, es de interior a exterior, pero hace una rotación. Como que ustedes tomen, ¿verdad? Permiso, ya, este paraguas y lo hagan de esta forma. El corazón se contrae, ya, el corazón hace esto, una rotación. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿verdad?, se dieron cuenta que existe un ángulo de las fibras, ¿ya?, que no es un ángulo de 180 grados, sino que las paredes, ¿verdad?, o la distribución de las fibras en las paredes cardíacas tiene una variación de ángulo de más o menos 60 grados. Significa que está un poco inclinado. Y esa inclinación que tiene la fibra hace que cuando el corazón hace sístole, ¿verdad?, la contracción no sea recta, sino que sea de forma helicoidal. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esto fue 1969. Año 2008, aceptaron esta propuesta. Mala suerte que el año que aceptaron esta propuesta, la persona que la propuso murió ese año. Más encima, cosas de la vida, murió de un paro cardíaco. Detalles, ¿ok? Se aceptó esta teoría de que el corazón es una estructura helicoidal cuya contracción hace un movimiento helicoidal también, ¿ok? Como lo es la doble hebra del ADN, ¿verdad?, que tiene una estructura helicoidal. Lo mismo, el mismo patrón de movimiento hace el corazón. Es curioso, si ustedes lo analizan, la doble hélice de ADN tiene esa forma helicoidal. De hecho, las polimerasas actúan en dirección helicoidal. Por eso existen enzimas que se llaman helicasas, porque cortan las uniones, ¿verdad?, y desenrollan ese patrón helicoidal que tiene el ADN. Y justo el corazón también tiene ese patrón helicoidal. Significa que es muy probable que otras estructuras u otras cosas que no se han descubierto todavía en cómo funciona nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales, también tenga alguna similitud con un patrón helicoidal. Probablemente el intestino, la peristalsis intestinal o esofágica también sea helicoidal. ¿Ya? Hay que ir abriendo la mente y capaz en unos años más nos den cuenta que ustedes descubrieron algún otro patrón de movimiento. Y yo voy a decir, yo le puse un rojo en fisiología. Y mira, ahora es un maestro o una maestra de fisiología. Maravilloso. Por imágenes de resonancia magnética, ¿verdad?, se aislaron las fibras miocárdicas y ustedes se fijan, ¿verdad?, que las fibras no son así rectas, o sea, no son en 180 grados, son cruzadas, ¿ok? Tienen una angulación.
¿ya? Y ese patrón de disposición de las fibras hace, ¿verdad?, que el movimiento del corazón realmente sea helicoidal. Pero vamos a seguir trabajando con el patrón clásico para entender un poco cómo se desplaza la sangre en las cavidades. Pero entendamos, ¿verdad?, que existe la teoría. La verdad, a mí todavía no me termina de convencer. Y he leído varios artículos al respecto. Estoy ahí dudoso, pero bueno. En 2023 se publicó otro artículo que a mí me generó sospecha. Que en este artículo, ¿verdad?, donde se está evidenciando un poco, ¿verdad?, el mecanismo cardíaco, ¿ya?, sobre la disposición de la estructura helicoidal que tienen las fibras ventriculares, ustedes pueden ver, desenrollan el corazón, ¿verdad?, y esta teoría lo que dice es que el corazón es una sola fibra, ¿ya? Es una sola fibra que como que se enrolla como si fuese un papel. Se enrolla, ¿ya? Ahí, y justo donde termina ese enrollamiento tenemos el surco coronario. Pero si ustedes cortan el surco, van a desenrollar el corazón de esta manera. Y se dan cuenta que al desenrollarlo no es recto, sino que queda como en esta disposición, ¿ya? Oblicua. Entonces, pero la verdad es que hay que hacer el ejercicio, ¿ya? No vayan a matar a un animal para demostrar, ¿ya? Si es que tienen la oportunidad de un corazón, intenten hacer la disección, ¿ya? En este esquema se evidencia un poco, ¿verdad?, la disposición de las fibras y cómo es el patrón de movimiento durante la diástole y la sístole, ¿ya? Las fibras quedan en esa posición oblicua. Entonces, eso es lo que nos quiere demostrar un poco el patrón de movimiento que tiene el corazón, ¿ya? Pero esto es más que todo para distender un poquito y abrirnos la mente hacia saliendo de lo clásico, ¿ya? El corazón no se mueve de afuera hacia adentro, sino lo hace a través de un movimiento, o sea, no solamente de afuera hacia adentro, sino siguiendo un patrón de movimiento de tipo helicoidal. Entonces, básicamente el corazón haría eso, ¿ya? Ese es el tipo de movimiento que haría, como se puede apreciar en estas imágenes, ¿ya? No es lo clásico, ¿verdad?, recto, o sea, adentro, afuera, sino hace esta pequeña rotación, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia de posición los atrios, los ventrículos debido a esta disposición? Bien, vamos a hablar de algunos conceptos que están asociados más a lo que serían los volúmenes y las presiones, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de volúmenes y presiones, todo eso está enmarcado o encerrado en un concepto que se conoce como hemodinamia, ¿ya? Que es el movimiento de la sangre, ¿ya? Y cuando hablamos de movimiento de la sangre o hemodinamia, debemos considerar volumen de la sangre y también las presiones, porque la sangre se desplaza en el corazón a través de presiones, cambios de presión. ¿Y quién gatilla el movimiento en el corazón? ¿Quién gatilla el movimiento en el corazón? No escuché a lo lejos, como a 10 kilómetros. ¿Quién me lo dice en voz alta, así fuerte, seguro? ¿Quién gatilla el movimiento del corazón? El nodo sinusal. Así, tal cual. ¿Ok? El nodo sinusal gatilla el movimiento. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el volumen sistólico o volumen latido, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de volumen sistólico, ¿ya?, o volumen latido, nos estamos refiriendo a la cantidad de sangre que está siendo eyectada por el corazón cada vez que éste hace una sístole, ¿ok? Entonces, ese es el volumen sistólico. El corazón hace sístole, se contrae y ¡pum!, eyecta o saca sangre, ¿ok? Ese volumen es lo que se conoce como volumen sistólico. Ahora, ¿de qué depende ese volumen sistólico? Va a depender, en primer lugar, de tres conceptos: precarga, contractilidad y poscarga. Y ahora vamos a revisar cada uno de ellos, ¿ok? Tengamos claro primero este concepto de volumen sistólico o volumen latido. La precarga es, en palabras simples, no me vayan a colocar eso en la prueba, pero en palabras simples para entenderlo, ¿verdad?, ir aproximándolo un poco. La precarga es la cantidad de sangre que va entrando al corazón, ¿ok? Y la poscarga es la cantidad de sangre que sale del corazón, ¿verdad? Entra por dónde? Por el atrio derecho o el atrio izquierdo, y sale ¿de dónde? Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, ¿ok? Precarga, poscarga.
¿qué es la precarga? ¿Ya? La definición de precarga es la tensión, ¿verdad?, del músculo cardíaco cuando empieza a contraerse. ¿Quién? Básicamente es la tensión específicamente del músculo de los atrios. ¿Ya? Es el grado de estiramiento que pueden tener los atrios cuando se llena de sangre y luego la misma presión que va a generar cuando se contrae para pasar la sangre. ¿De dónde? De los atrios a los ventrículos, porque es la sangre que está ingresando al corazón. ¿Se entiende? ¿Sí? Luego tenemos la poscarga, ¿ya? La poscarga es la tensión de la pared ventricular, ¿verdad?, cuando la sangre va a salir del corazón. Es decir, es la presión que ejercen, ya no es los atrios, ahora los ventrículos, ¿ya? Los ventrículos, la presión que ejercen, ¿para qué? Para que pueda salir esa sangre, ¿ya? Si bien es cierto, yo les dije que la precarga es la cantidad de sangre que entra y la poscarga, la cantidad de sangre que sale, en estricto rigor, el concepto está referido más a la presión o a la tensión de las paredes, ¿ok? En el caso de la precarga, de los atrios, y en el caso de la poscarga, los ventrículos, porque son los que eyectan la sangre, ¿ok? Cuando yo hablo de eyección, me refiero a sacar sangre, ¿ok? Expulsar, ¿ya? Y el otro concepto, ¿verdad?, de lo cual va a depender el volumen sistólico, va a ser la contractilidad, que es la capacidad que tienen los ventrículos para poder contraerse, ¿ok? Para poder bombear la sangre. Entonces, veamos, revisemos esto. Volumen latido. ¿Qué pasa si entra poca sangre al corazón? ¿Cuál va a ser ¿Cómo va a ser el volumen sistólico? Va a ser bajo. Porque yo le dije que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado. La misma cantidad de sangre que entra, ¿verdad?, equivale al mismo volumen que sale. Por ende, si entra poca sangre, va a salir poca sangre. Entonces, si la precarga es baja, el volumen sistólico va a ser bajo también. ¿Ok? Si la contractilidad es baja, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Imagínense ustedes un corazón que tiene mucha contractilidad versus uno que tiene poca contractilidad. ¿Qué pasa con el volumen sistólico cuando la contractilidad baja? Disminuye el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque si hay poca fuerza para bombear, va a haber poca fuerza para eyectar sangre, por ende el volumen de salida o volumen latido va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces, analicemos en detalle. La precarga, como ya les mencioné, ¿verdad?, es la tensión del músculo cardíaco, específicamente de los atrios cuando comienza a, ¿verdad?, cuando se llena el atrio. ¿Ya? Fíjense ustedes en este esquema, ¿verdad? Acá tenemos un trazado electrocardiográfico, ¿verdad? La onda P, ¿qué me señala la onda P? La contracción de los atrios. El complejo QRS, contracción ventricular, ¿verdad? Excepto Valentina. ¿Y la onda T? ¿A qué se refiere la onda T? La relajación ventricular, ¿ok? La diástole ventricular, ¿ya? Entonces, ya, esto ya lo manejamos, ¿ok? Ahora vamos a lo de abajo. Ya lo de abajo es un gráfico que me representa qué pasa con el volumen de los ventrículos, ¿ok? Volumen de los ventrículos, ¿ya? Veamos acá, por ejemplo, hay una sístole de los atrios, ¿verdad? Se están contrayendo los atrios acá arriba, ¿ya? ¿Y qué sucede? La sangre tiene que empezar a pasar, ¿de dónde? De los atrios a los ventrículos. ¿Por qué? Porque se tiene que abrir las válvulas atrioventriculares, ¿verdad? Tricúspide y mitral. Entonces, se llenan los ventrículos, porque acá lo que estoy graficando es el volumen ventricular. Como una contracción de los atrios, los ventrículos tienen un volumen de 60 ml. Pero ¿qué pasa cuando empieza la contracción de los ventrículos? Fíjense, QRS, ¿qué hace el ventrículo? Se contrae. Y si se contrae,
la sangre está saliendo del ventrículo. ¿Y qué le está pasando al volumen ventricular? Se reduce, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como la sangre está saliendo, hay una reducción del volumen ventricular. Y luego, cuando el ventrículo se relaja, recupera otra vez el volumen. ¿Ok? Entonces, el volumen ventricular también va a estar dado, ¿verdad?, por la contractilidad. Es decir, si es que hay contracción o relajación del músculo cardíaco. ¿Se entiende? Cuando estén repasando esto o estudien esto, en sus casas compren un globo. Un globo lo inflan, lo llenan de agua. ¿Ya? Y cada vez que estén viendo qué pasa en la sístole, en la diástole, vean qué pasa con el volumen de agua que hay en ese globo cuando lo presionan o cuando lo dejan en la llave que se llene. Es lo mismo, ahí van a entender bien los volúmenes y las presiones. ¿Ok? Una forma simple de entenderlo. ¿Se entiende? Ahora, ¿de qué depende esa precarga? Es decir, la sangre que está, la sangre que está ingresando al corazón, ¿de qué va a depender? Depende de tres aspectos. Depende en primer lugar de la volemia, es decir, del volumen de sangre que circula en el animal. Si el animal está hipovolémico, ¿la precarga cómo va a ser? ¿Menor o mayor? Menor. Porque la precarga es la cantidad de sangre que entra al corazón. Por ende, si el animal está hipovolémico, tiene menos volumen de sangre por hemorragia, por deshidratación, le va a entrar menos cantidad de sangre al corazón. ¿Se entiende? Por ende, disminuye la volemia, disminuye la precarga. El retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, por las venas cavas, por ejemplo, o las venas pulmonares, ¿qué pasa con la precarga? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, porque yo no le estoy llevando sangre a los atrios. ¿Se entiende? Y si está comprometida la contractilidad, ¿qué pasa con la precarga? Si disminuye la contractilidad del animal, también va a bajar la precarga. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, todo lo que afecte el volumen de sangre o la presión con la que ingresa a los atrios va a afectar la precarga. Si el animal está excesivamente hidratado, con una osmolaridad demasiado alta, ¿cómo va a estar la precarga? Alta, aumentada, porque está llegando más volumen de sangre a los atrios. ¿Ok? Estamos comenzando. Así. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Después ustedes lo van a leer, obviamente, lo van a repasar, lo tienen que estudiar, pero me interesa que lo que yo estoy explicando acá quede claro. ¿Ya? Cuando pregunte si está claro, si hacen silencio, voy a asumir que está claro. Porque pregunto es como si hablo con la pared, nadie me responde. La contractilidad. ¿Ya? La contractilidad, como les mencioné, es la capacidad que tiene el músculo cardíaco para bombear. ¿Ok? Se contrae y eyecta la sangre. ¿Verdad? ¿De qué depende la contractilidad cardíaca? Depende de la actividad del sistema nervioso autónomo, en primer lugar. ¿Ya? Porque si está activo, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, ¿qué pasa con la contractilidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿verdad? Sobre todo porque actúa sobre los receptores beta. ¿Ya? Los receptores beta del corazón se activan por las catecolaminas del sistema nervioso simpático y eso hace que aumente la contractilidad. Y si predomina la acetilcolina del sistema nervioso parasimpático, la contractilidad disminuye. ¿Ok? Por ende, la contractilidad va a estar influenciada por el sistema nervioso autónomo, ya sea en su componente simpático o su componente parasimpático. Depende de la integridad del músculo cardíaco. ¿Ya? Porque vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener la situación donde el animal tiene dilatación cardíaca y la otra tiene hipertrofia cardíaca. En la hipertrofia el músculo es más grueso, ¿ok? El músculo es mucho más grueso. Y en la dilatación el músculo es más delgadito, porque cuando hablamos de dilatar significa estirar, ¿ok? Significa estirar. Ahora les pregunto, cuando hay dilatación
cardíaca. Voy a hacer un dibujo para que ustedes lo piensen. Quiero que ustedes piensen esto y me lo respondan. Quiero que traje plumones. Voy a encender la luz de adelante, así que disculpen. Voy a hacer 3 dibujos. Voy a hacer cuenta que yo corto el corazón y voy a ver el grosor del músculo ventricular. ¿Ya? Acá tengo, ¿ok?, un músculo ventricular normal. Acá tengo un músculo ventricular hipertrofiado, ¿verdad? Estamos hablando de este es el músculo ventricular, ¿ok? Y dibujo en sus fibras helicoidales. ¿Ya? Y ahora voy a dibujar un músculo ventricular dilatado. Es decir, estirado. ¿Se entiende? ¿Verdad? Por ende, la luz del ventrículo vendría siendo, en este corazón hipertrofiado, esta es la luz del ventrículo, en el corazón normal, esta es la luz del ventrículo, y en el corazón dilatado, esta es la luz del ventrículo. Ya. ¿Cómo creen ustedes que está la contractilidad en el corazón hipertrofiado? Baja. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero más allá de que quepa menos o más volumen, la contractilidad tiene que ver con la capacidad del músculo cardíaco. Al ser más ancho tiene Menos capacidad de estirarse, ¿ya? Porque es demasiado grueso, tan grueso que no es capaz de estirarse esa fibra, ¿verdad? Por ende la contractilidad está disminuida. ¿Y qué pasa en el corazón dilatado? ¿Cómo está la contractilidad? ¿Está aumentada? ¿Cómo está la contractilidad en el corazón dilatado? ¿Qué creen ustedes? Un calcetín, si ustedes lo usan mucho o lo estiran, ese calcetín, si ustedes se lo ponen, ¿les presiona el pie? ¿Cómo estaría? Baja la contractilidad. ¿Por qué? Porque está débil el músculo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que tanto en la hipertrofia como en la dilatación, la contractilidad está disminuida. En un caso es por debilidad y en el otro es por disminución en el estiramiento de las fibras. ¿Se comprende? ¿Ya? Entonces, la integridad del músculo cardíaco influye en la contractilidad. ¿Ok? Determina también la contractilidad. Si ustedes se fijan acá estos conceptos, ya vamos a pensar, ¿verdad? Para que entendamos bien esto. Ya, un perro, no sé, de tamaño, no sé, pongámosle 30 kilos, para que lo entendamos, ¿ya? El volumen sistólico de un perro de 30 kilos es de 30 ml en reposo y de 40 ml en ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de sangre que sale de ese corazón por los ventrículos en reposo es de 30 ml y en ejercicio de 40. Pero ¿cuál es la capacidad que tiene ese ventrículo? Porque una cosa es lo que le cabe al ventrículo y otra cosa es lo que el ventrículo es capaz de eyectar cuando se contrae. Cuando el ventrículo se contrae, eyecta toda la sangre, hay un volumen que queda adentro, ¿verdad? Entonces, para que entendamos eso, el volumen telediastólico ventricular es la capacidad o la cantidad de sangre que le cabe al corazón cuando éste hace una diástole, o al ventrículo cuando hace diástole, ¿ok? Si el ventrículo se relaja, es toda la cantidad de sangre que le cabe. Y en este caso, para este perro, le caben 60 ml, ¿ok? Y cuando el corazón se contrae, el ventrículo se contrae, hace sístole, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda al final de la sístole? Quedan 30 ml. Cuando hablamos de tele, significa al final de. ¿Ok? Quiero que tengan claro ese concepto. Tele diastólico o telesistólico, tele significa al final de. Por ende, al final de la diástole vamos a tener
30 ml. Y al final de la sístole, cuando el corazón ya se contrajo, en el corazón, en el ventrículo, nos van a quedar 30 ml. ¿Se entiende? Por ende, el volumen sistólico va a ser de 30, porque si habían 60 y se quedaron 30 acá, los otros 30 están saliendo. ¿Ok? Por ende, aparece otro concepto que es la fracción de eyección. Es el porcentaje de sangre que sale respecto a la capacidad total que tiene ese ventrículo. Y acá dice una fracción de eyección del 50%. ¿Por qué? Porque la mitad del volumen sale y la otra mitad se queda adentro. ¿Se entiende? Si ese corazón que tiene 60 ml de capacidad, cuando hace sístole, eyecta 10 ml, ¿ya? O eyecta, por ejemplo, 6 ml nada más, ¿cuánto sería el volumen de eyección? 10%. Porque de 60 ml, si solo sale 6, eso equivale al 10%. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de fracción de eyección, es el porcentaje de sangre que sale del corazón respecto a la capacidad total que tiene esa cámara. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando el animal está en ejercicio, ¿verdad? La capacidad del corazón es de 55 ml. ¿Ya? Y ¿cuánto es lo que sale? Salen 40 ml. La fracción de eyección es 73%. O sea, el animal eyecta un mayor porcentaje de sangre cuando hace ejercicio versus cuando está en reposo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ese corazón eyecta más sangre cuando hace ejercicio versus cuando está en reposo? Necesita oxigenar los tejidos. Entonces, eyecta. ¿Ok? Pero miren, qué curioso. ¿Qué me pueden decir ustedes del volumen telediastólico ventricular cuando está en reposo versus en ejercicio? ¿Hay diferencias? Es mayor cuando está en reposo, y en ejercicio es menor. Uno esperaría que cuando el animal hace ejercicio, ¿verdad?, el corazón tenga mayor capacidad. No. El corazón tiene que priorizar. Como aumenta la frecuencia, disminuye la contractilidad y por ende disminuye también el volumen del corazón. El corazón no se va a expandir por completo. El corazón empieza a reducir su capacidad de expansión porque prioriza la frecuencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan estos conceptos, ¿verdad? Y los entienden, ¿verdad? Volumen telediastólico es el volumen que le queda, ¿verdad?, al ventrículo al final de la diástole, cuando se relaja. El telesistólico es el que queda una vez que se contrae, y el volumen latido o sistólico es lo que sale. La fracción de eyección es el porcentaje respecto a lo que había al inicio. La frecuencia cardíaca, bueno, eso lo vamos a repasar también después. Ya todos sabemos lo que es la frecuencia cardíaca, el número de latidos, ¿verdad?, o ciclos por minuto. Y el gasto cardíaco es la cantidad de ml o de litro, da lo mismo la unidad, la cantidad, el volumen de sangre que pasa por el corazón en un minuto. Eso es el gasto cardíaco. Ese concepto, incorpórenlo como si yo les preguntara qué estudian ustedes. ¿Ok? Gasto cardíaco es el volumen de sangre que pasa por el corazón en un minuto de tiempo. Gasto cardíaco. Porque lo vamos a ver en fisiopato, en farmacología, en internado, medicina interna, siempre. ¿Ya? ¿Se entiende la interpretación de la tablita? ¿Sí? Entonces ahí anoten los conceptos que es cada cosa y lo van a comprender mejor. Lo otro es la poscarga. La poscarga, ¿verdad? En palabras simples, yo les dije que es la cantidad de sangre que sale del corazón. Es decir, es básicamente el volumen sistólico. Pero la poscarga, en definición, sería la presión que ejerce el ventrículo para eyectar la sangre. Es decir, la fuerza que ejerce el ventrículo, ¿para qué? Para expulsar la sangre del corazón. Ya, esa sería la poscarga. ¿Y de qué depende esa poscarga? ¿De qué depende que la cantidad de sangre que sale del corazón sea mayor, normal o menor? Depende de varias cositas. Uno, del volumen que hay en los ventrículos.
No, la contractilidad no. ¿Eso había dicho? Sí. Ya. No, porque la poscarga, bueno, en parte sí puede también la contractilidad participar, ¿verdad? Porque si hay menos contractilidad, hay menos salida de sangre. Pero lo principal es, si ustedes quieren salir de esta sala, porque hay un terremoto en este momento de 15 grados, ¿ya? 15 grados, y ustedes quieren salir de esta sala, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Son todas las puertas a intentar salir. Pero si afuera hay personas empujando la puerta para que no salgan, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende que ustedes salgan? Va a depender de la fuerza que hay afuera que se opone a la fuerza de salida de ustedes. ¿Se entiende? ¿Y quién creen ustedes en el corazón que estaría aportando esa presión externa? En el corazón, ¿quién, o en el sistema cardiovascular, quién se encarga de resistir la salida de la sangre del corazón? La presión de la aorta, por ejemplo, si es el ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Acá está el ventrículo izquierdo y por acá viene la aorta. Si la aorta tiene mucha presión, ¿ustedes creen que el corazón va a poder expulsar la sangre? No. Esto es como el movimiento de las válvulas. El corazón se mueve por presiones. Si la presión de la aorta es mayor a la presión del ventrículo, la sangre no se va a poder eyectar. La sangre se va a quedar ahí. ¿Ya? ¿En qué pacientes podemos ver esa situación? Pacientes hipertensos. Pacientes hipertensos tienen disminuida la poscarga. ¿Por qué? Porque la aorta ejerce mayor presión de salida de la sangre del corazón. ¿Se entiende? Es como que afuera hay más personas versus las que quieren salir acá, en un paciente hipertenso. Entonces, ¿de qué depende la poscarga? Depende del volumen de sangre que hay, porque si hay menos volumen, obviamente va a haber menos salida. Y depende del grosor de la pared y la presión que ejerce la aorta. Si el paciente es hipertenso o tiene una fibrosis de la pared, va a ejercer mayor presión la aorta y el corazón no va a poder salir. Es cuestión de que ustedes agarren una bomba, un globo, ¿verdad? Lo llenen de agua y lo conecten a un tubo metálico. Lo intentan impulsar, no va a salir de la misma forma versus que conecten ese globo lleno de agua a un tubo de elástico. Ustedes lo presionan y va a salir con menor presión, con mayor facilidad. ¿Se entiende? ¿Ya? Y luego tenemos la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones, ¿ya? O el número de ciclos cardíacos o pulsaciones que tiene el corazón por unidad de tiempo, ¿ya? Generalmente la medimos en un minuto, ¿ok? Recordemos que la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Es el número de potenciales de acción, ¿verdad? O de ciclos cardíacos que tiene el corazón en un minuto. Ese parámetro es variable según la especie. ¿Quién se encarga de regular la frecuencia cardíaca? Lo hace, en primer lugar, el centro regulador cardiovascular del bulbo raquídeo, ¿ya? Que justo está ahí mismo junto con el centro regulador de la respiración. Están juntitos de la mano, los dos. Pero también está la actividad periférica de los vasoreceptores, los propioceptores, quimioreceptores. ¿Se acuerdan? Porque, ¿qué están sensando ellos? Están sensando los cambios de presión, los cambios en de presión arterial, los vasoreceptores, y los cambios en las presiones arteriales de los gases, en el caso de los quimioreceptores. Los propioceptores solamente están sensando el movimiento de las arterias, pero también, ¿quiénes regulan la actividad de la presión? Las hormonas adrenales, específicamente las catecolaminas, ¿ya? Que sería la epinefrina y no la epinefrina. Porque si la glándula adrenal libera en su corteza, catecolaminas, esas catecolaminas van a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y qué hacen las catecolaminas en los vasos sanguíneos? No, contraen. Las catecolaminas generan vasoconstricción, y si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. ¿Se
¿Se acuerdan del A, B, C, D? Por ende, las catecolaminas actúan sobre receptores alfa en los vasos. Y en los vasos sanguíneos. Y en el corazón actúan sobre receptores beta. ¿Ok? Así que les invito a que repasen la clase anterior. La frecuencia cardíaca también va a estar influenciada por aspectos fisiológicos, ¿verdad? Por ejemplo, un animal que está asustado o estresado va a tener una frecuencia cardíaca aumentada, es decir, va a tener taquicardia. Pero un animal que está en un sueño profundo, relajado, puede tener la frecuencia cardíaca disminuida, es decir, bradicardia. ¿Ya? Y hay animales que por naturaleza tienen una frecuencia muy alta, por ejemplo, un colibrí tiene 1200 latidos por minuto, versus un oso que está hibernando que puede tener entre 3 a 6 latidos por minuto. Todo depende del estado fisiológico. Igual hay condiciones patológicas, pero esas las vamos a ver más adelante en semiología, en medicina interna. Por ahora, la base fisiológica es lo más importante. ¿Ok? A lo que quiero llegar es que la frecuencia cardíaca puede variar según la demanda fisiológica y según la necesidad o el estado del animal. ¿Se va entendiendo? No le estoy preguntando si es que lo tienen aprendido. No, solamente si se va entendiendo lo estoy explicando. La otra parte depende de ustedes estudiar, obviamente. ¿Ya? Pensé que me iba a demorar menos, pero no, yo creo que vamos a hacer 2 pausas. ¿Ya? Cuando ustedes me digan, profe, ya, por favor, piedad, hacemos una pausa. ¿Ok? ¿Quieren una pausa ahora? Pero, ¿cuánto tiempo lleva? ¿No? ¿Quieren una pausa ahora? Ya. Pausa de 15 minutos. Porque vamos a hacer después otra pausa.